equipo más importante del país, sí, pero que hoy atraviesa por una mini crisis o ya una crisis muy acendrada, pero ya nos preocupamos o es muy temprano todavía. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, amigo mío? ¿Cómo estás, Ceci? Y en casa, un abrazo a todos. Dices, vamos a tener que hablar del América. Si no fuera el América, ¿de quién hablarías entonces? Chivas. Pero el América siempre está en la boca de todos los santos días. En este caso, por su mal momento. No es crisis, George. Yo creo que es mal momento. Y ya le ha pasado en diferentes torneos. Por eso yo me quisiera esperar más torneos. Que si mal funcionamiento, que si no demuestran una idea clara en la cancha, que si no generan jugadas de peligro, que si les falta gol. Si ya acumulan eso en unas, ¿qué? ¿Te gusta? 7, 10 jornadas si quieres. Ok, ahora sí lo escribo y les digo, por favor reinvéntense ya, una limpia en general, corran a todos y traigan a todos nuevos. Pero mientras no, George, es algo que ya ha pasado. Sigo creyendo en ellos porque es un equipazo, porque es historia, porque me imagino que Jardine ya debería también de decir, oigan, tráiganme más jugadores, por favor, que rindan. De hecho, acuérdate que llegó de play-in en uno de los torneos ¿Correcto? Del tricampeonato y llegó a la final y la ganó. Correcto. Entonces, profe, Todo puede pasar. La pregunta va en el mismo sentido. A ver, ¿nos estamos ahogando en un vaso de agua o la tormenta ya es tremenda? ¿Cómo te va, profe? Tormenta tremenda, dice Elin. Placer estar contigo, Converio. Un saludo a toda la Unión Americana y también al mundo. Es claro que no pasa por un buen momento. Digo, pero van 3 fechas del torneo. Tampoco es como para alarmarse y tirar todo a la basura. Un equipo que tiene jugadores de muchísima calidad. Es la verdad que hay muchos de ellos que no están pasando por un buen momento, sí, ¿no? O sea, arranca el torneo empatando de visitante, pierde de local, que creo que ese sí fue un masazo importante, no solo para el plantel, sino también para Jardine. No creo que estuviera en su presupuesto, ¿no? Perder un partido contra San Luis de local. Le expulsan un jugador, ahora revierten esta situación. Cosas de que pasan en el fútbol mexicano, esa es la verdad. Entonces, yo creo que tiene recuperación, por supuesto que la tiene. Por el plantel, por los jugadores y por el entrenador. Y si, como dice Vero, en la fecha 9, 10, 11, bueno, sigue este muy mal momento. Pero ahí estaría eliminado. Ok, entonces, ¿qué tendría que pasar? Eso sería, si en la fecha 10 no ganas, estás eliminado del torneo. Porque hoy es el Esa es la verdad. 16º lugar de la tabla general. Sí. Los últimos arranques del América así han sido, pues no han sido buenos, Vero, salvo en el clausura 2024. Es la realidad. Y obviamente este siendo el peor de Jardine, el peor arranque. Sí, pues obviamente en esta posición de la tabla, como bien lo dices, no es nada normal y es muy raro ver el América ahí, pero vamos a esperar, no sé, yo creo que más que Jardine, más que lo que está sucediendo con jugadores, que la limpia sea un poquito más a nivel interno, me refiero a dirección deportiva, porque hay que aceptar también que las elecciones que hicieron desde hace un año no han venido funcionando y que pues ahí hay que corregir la cosa. Lo que quieran hacer, vender a jugadores que hace mucho también no tienen ingresos de ventas y empezar a traer cosas chonchas, a soltar cartera, aunque te quedes con deudas, pero te urge América, te urge desde un 9, te urge gol, te urge un hombre pesado. Un 9 le urge a la América, sí. Porque ni Zúñiga ni Aguirre han sido solución Henry Martínez en el ataque. Ha jugado normalmente sin un centro delantero. Yo creo que por las demás posiciones a mí me parece que no le falta nada. ¿Un lateral derecho? Tiene a Reyes. Bueno, pero juega Kevin ahí. Sí, pero ¿El tiene a recambio? Reyes. Sí, también. Puede competir sin ningún problema. Sí. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Después tienes Cáceres, Juárez, Borja. Si al final del día el mismo equipo, ahora con Dobrado en la mitad de la cancha, después tienen el mismo equipo. El problema no es atrás, porque el América fue el torneo anterior el segundo menos goleado. Claro. ¿No? Tigres me parece que fue el equipo con mejor defensiva. Correcto. El torneo anterior, pero el América también se defendió muy bien. Sí. El problema es la generación de fútbol. La generación y de fútbol. Pasa por ahí. La contundencia. Pasa por ahí, porque tal vez nosotros vamos y decimos que hay tema con el centro delantero, sí, pero no hay generación de fútbol. Exactamente. Y los tipos que generan son los que llevan la pelota para que el centro delantero te haga gol. No, a mí me parece que América hoy, su margen de error, yo te decía ayer en el programa, es más corto, ¿no? Necesita sacar 3 puntos ya, ¿no? En una cancha muy difícil, porque no te crees que va a ser un partido fácil. América no lo veo bien, no lo veo claro, no lo veo como Chivas, por ejemplo, que tiene una idea muy clara. Hoy América no la tiene, le ha costado mucho trabajo.
Los otros días, lamentablemente, todavía que está pasando por este momento difícil, le expulsan un jugador clave. No termina equivocadamente. Pero por ya eso, lo perdonaron. Ya lo perdonaron. No, ya lo perdonaron, pero ya el daño está Estaba hecho, hecho. Claudio. Perdiste un partido por eso. Entonces digo, Pero visítame, rapidito, Claudio, visita Pero una- era expulsión, a ver. Sí. No era. es otra. Sí, No digo, era. pero digo, visita un equipo complicado y difícil, que tal vez no es aquel equipo tan Ya, dinámico. a ver, ya no Pachuca no entendí. trae nada, Del Pachuca otro no trae bloque nada, de le va. con Chivas, Claro. No, ya Ceci entendí, sí el dice. otro bloque con Chivas, Pachuca el equipo más fácil, el más esto, y ahorita No, ya no, lo ven para. a No, pero Pachuca. para. El Papachuca, Ojo que son partidos. En Guadalajara, Pachuca le pasó por encima. Sí. Los otros días, León, que había ganado, viene a Pachuca, termina perdiendo. Claro. ¿Estás de acuerdo? Entonces digo, no es aquel equipo dinámico como anteriormente, pero tiene jugadores que son claves. Rondón, Cádiz, Idrisi. No, Ceci, pero ninguno está en su momento. Bueno, te digo, si Ni porque América haya se entrado, confía, ni si porque haya América se entrado y haya confía, anotado dime una a cosa. los que estás mencionando, Mira, está Pachuca hoy no complicado, está en su momento. Hoy les quiero Pachuca preguntar a no los es un americanos. equipo. Ya le pregunté a un americanista, ahora le voy a preguntar al otro. Otro te digo, para mí es un partido Dime una complicado. cosa, se desgastó ya el discurso de Andrés Jardine, el grupo ya no está con él, porque hay rumores, ¿eh? Tú dímelo. No creo, yo creo que es una situación de baja de juego de los laterales, de la situación de no tener a Chiquito Sánchez, de no tener a Cendejas, de no tener un centro delantero sano en buen momento. Eso es Correcto. todo lo que está sucediendo con el América. Está claro que no hay una generación de fútbol. Pero tranquilo, me está preguntando cómo no ha es. ganado. Sí, Muy pero va a conmovedora tu ganar, historia, pero no va ha a ganar ganado. la Pachuca, aunque sea una Debe. visita, aunque estén Debe de diciendo ganar. que Está bien. Pachuca le va a pasar por encima porque es un Debe de equipo ganar. que no trae nada en Debe ese de momento. ganar. ¿Tú crees que no se desgastó ya el tampoco discurso de no trae, Jardine? no, que no creo. traiga Que los nada. jugadores ya no están a muerte con él. No creo, yo creo que sigue estando los jugadores, sigue estando un buen sistema, está trabajando, trabaja muchísimo con el equipo, se nota a veces en la Pues no cancha se nota, cómo ¿no? hace los cambios. Sí, No, pero no, con no, una no. expulsión ya se No le echó a pudo perder el partido. ganar a San Luis en su casa. Con una expulsión ya se No echó importa. a perder el partido. No, ¿cómo no va a importar? No, es el Se América. echa a perder el partido. Todo el Yo plan te de voy a juego se poner va a jugar a un la... ¿Cómo partido criticas aquí, al no, Guadalajara ¿verdad? y cómo pones pretextos cuando se trata de la yo te América? voy a hacer- ¿Verdad? No, te O voy a sea, hacer- no, Te sacan el explico, parado, te voy a explico por hacer, qué sucede eso. claro. Yo en los otros dos programas, Sí, cuando los Amorrita. partidos del América, Sé lo que yo hay que dije, hacerle, muñeco, a Murrieta. Sé lo que hay que hacerle. Rasurando. Hacerlo jugar un partido. sí, No, en 11 ese contra tipo, 10. Claro, ¿Eso claro. qué? No, Sí, es que es una para ver, porque explicación. Es el Tiene América, solución para es el todo. América. Es una explicación. Son Tiene solución pretextos, para todo, son Murrieta. pretextos. Para todo Paco, tiene No son solución. pretextos, explicaciones, Como si fuera pero fácil. el América tiene que sacar Pues 3 es puntos. que ya está bien, no son excusas, pero ya son demasiadas explicaciones. O sea, cada 8 Venimos días a debes analizarlas. explicar el por qué no ganó el América. Y entonces ya se está haciendo una bola de nieve porque el rendimiento de los jugadores. Oye, tú te puedes creer que estando en el América, ahora digan los jugadores, bueno, vamos a competir esta temporada, no sé qué, cuando hace un año tú les escuchabas hablar y decían, vamos a ir por el Vamos a tricampeonato, salir queremos campeón. el tetracampeonato. Entonces, el discurso de ellos ya se ve que ha cambiado la inseguridad que tienen a la hora de jugar. Y eso está muy claro ahora de que empiezan Sí, no andan bien, Paco. a que inicia el partido. Sí. Y eso es lo que te quiero decir, que América no ha hecho sus deberes. Sí. Mañana me parece que va a ser un excelente partido, hay que disfrutarlo y ver si América en 11 contra 11. ¿Tú crees que puede América, contra un Paco? equi- Decime Pero yo una creo que cosa. es un equipo que no juega mal al fútbol, el Pachuca, y más en su casa. Por eso digo que va a ser No, interesante. pero yo te quiero hacer una pregunta. Ahí estamos viendo los partidos de las visitas Pues no del le va América. bien, ¿eh? Dos No le va victorias. bien, No, claro profe. que no es una cancha fácil ¿Cómo para es, el América. ¿Cómo es No, el yo te quiero hacer una pregunta. emperador? Papachuca. Papachuca. Pachuca. Yo te quiero ¿no? hacer una pregunta, Paco, así digo, directamente, ¿no? A ver, decime una cosa. ¿Tú crees que América se olvidó de jugar al fútbol? Los jugadores de la América se olvidaron de jugar y Jardiné se olvidó de dirigir un equipo. Naturalmente Poco no, Ceci, tiempo. pero también te voy a decir, no es de que se haya olvidado, es que ha cambiado cada rato y estas palabras son tuyas totalmente. levanto la escúchame mano. escúchame lo que te voy a decir. Sí, de formación. Las palabras que te sistema. voy a decir, no hay un equipo familiar, Ah, no. no hay un sistema No. familiar. Pero no hay porque Entonces no se eso puede, también Paco. al jugador lo desequilibra.
Estoy de acuerdo. Entonces, Sí, pero no hay porque no se eh, puede, no porque sea una necesidad de Jardine, es porque se te han estado lastimando todos los jugadores, en verdad. No, es un pretexto, es una realidad. Tiene que entonces, buscarse las ahora formas para ganar. Háblame de los como sea. refuerzos que llegaron que no han podido rendir lo que Es han correcto. tenido que recibir. Y ahí se Por juzga la eso, directiva de que lo hicieron mal. precisamente, Correcto. Por eso ¿Tú no crees que la precisamente América por eso tiene te más estoy fondo de diciendo, armario que el Guadalajara, por ejemplo? Matador, No ¿por qué creo, nada más te voy no a decir? creo. Por eso es que creo ¿No que crees? América no ha funcionado, porque no ha repetido el cuadro familiar no tanto puede. que me gusta lo que dice. Porque no puede. puede. Pero entonces debes de modificar tu forma de jugar. ¿Para qué vas a atacar Correcto. cuando ganó un campeonato jugando con una línea del 5-4-1? Sí. Y entonces ahora que no tiene esas virtudes y características y cualidades de estos jugadores para hacer esto, pues debes de cambiar. Entonces, esos cambios Y no son cambió, fáciles de acabó asimilar. jugando 4-4-2 el último Pero partido. no son Ha hecho fáciles los de cambios. asimilar, mi querido Eddie, Pepe, tan no rápido. es fácil, Pregúntale sí, a Claudio. no es fácil, no es Jugadores sí fácil. no están bueno, algunos jugadores no están en buen momento, hay que reconocerlo. un hecho. Y Qué bueno, también Claudio. hay responsabilidad de Jardinet también en algunos. Por ejemplo, lo de Brian Rodríguez a mí sí me llama la atención. Claro. Uno de sus mejores hombres, y cuando llegó Maximal, prefirió a Maximal. Y Yo también sigue lo prefiero, manteniendo a Maximal. Yo lo prefiero. Y a Brian Rodríguez lo hizo a un lado, ¿no? Y vimos el partido pasado contra San Luis, el mismo Fidalgo fallando muchos pases, ¿no? Muchas equivocaciones. No sé si ha tenido un Muchas. ¿Y no bajón. será ¿no? también, Sí, Claudio, pero él también que haya está jugadores que no estén tan a gusto ya en el Bueno, equipo? que puede pasar, Porque Fidalgo Fíjate estará, que yo ayer- estará muy a gusto, Fidalgo. Bueno, fíjate, Brian ayer- estará muy contento. Fíjate que yo ayer comentaba algo y creo que fue Mariano, viste que Mariano nunca pierde una. La oportunidad de No, meter ya, penal. ajá. Sí. Entonces, Qué raro. yo le decía ayer a Mariano, para mí, las contrataciones que América hizo para el torneo pasado no le dieron lo que esperaba. Me parece a mí. Yo dije una palabra que, digo, a gente le gustará o no le gustará, pero para mí son rellenos. Porque no compitieron nunca con los jugadores que eran titulares Porque no han del sido América. auténticos refuerzos. No, Pero si traes un no, refuerzo, como se ha no. apuntado aquí, es para que sea igual o mejor, ¿no? Vean quién ha Que sido el jugador mejor. que tiene. Exactamente. Vean quién ha sido el Ayer lo mejor en dijiste, esto que estamos Ceci. viendo. Claro, ayer te dije o no, Paco. Sí, ahí tú dijiste eso. Y yo creo que deben de ser mejor, como lo dijo el Pero Matador. claro, hermano. Iguales o mejores, porque si no, no son refuerzos para un equipo de América. No. Esos Se han chicos equivocado, que es una llegan realidad. pueden ir a otros equipos y a Sí. lo mejor pueden empezar y destacar y eso. Pero estamos hablando de un equipo que es grande dentro de nuestro fútbol mexicano. Y no es fácil llegar a un equipo como América, Chivas, Claro. Cruz Azul. Pero entonces incluso Pumas, no es lo incluso mismo. Pumas. Es Si tú lo difícil. dices, sí son no es explicaciones claro, es correctas, muy pero si lo jodido, digo yo, ¿no? son pretextos, ¿no? Por lo que entiendo. Están diciendo lo que les acabo de Es que decir. eres muy Lo que les americanista. dije. Pues sí. Es que te ciega Les dije el la baja de americanismo. jugadores, los malas contrataciones, pero si lo dicen los compañeros, ahí sí. No. Yo te creo, Archie. Yo te creo. Gracias, Tus amigo. excusas casi me convencen. Casi me convencen. No, sus explicaciones. Tenemos que- Bueno, sus entonces, a explicaciones. ver, Eddie, rápido. Si mañana el América pierde con Pachuca o lo golean, hay que correr a Jardinet. No, correr, estás no, hablando no, que calma, Pachuca, calma. no, correr, tampoco no. es Y pongamos correr, paños no, fríos. malo. Vamos Victoria a 3-1. vamos a la pausa. Alguien en Cuapa realmente sabe lo que está haciendo. O todos están improvisando sobre la marcha, esperando que algún milagro los salve del desastre monumental en el que se metieron. Porque lo que está pasando en el club más grande de México ya no se puede explicar como simple mala suerte o como un arranque flojo que se puede corregir. Con un par de buenos resultados, esto es algo mucho más profundo y mucho más preocupante que ver con una descomposición interna tan grande que hace que te preguntes cómo diablos llegaron a este punto después de haber ganado 3 campeonatos seguidos hace apenas unos meses. Y es que mientras la afición azul crema se desespera viendo a su equipo revolcándose en el fondo de la tabla sin poder meter un miserable gol en 2 jornadas completas, lo que nadie te cuenta es que detrás de las cámaras hay una guerra interna tan brutal, que tiene al club partido en 2 bandos irreconciliables que se odian entre sí y que están más preocupados por ver quién tiene más poder político que por resolver los problemas deportivos, que están hundiendo al equipo semana tras semana. ¿Y qué está haciendo la directiva mientras el barco se hunde? Pues resulta que en lugar de remar todos hacia el mismo lado están organizando motines, buscando reemplazos a escondidas, filtrando información a la prensa para quemar a unos y proteger a otros, imponiendo decisiones unilaterales que rompen toda confianza profesional y básicamente asegurándose de que el ambiente
en Coapa sea tan tóxico que ningún técnico sensato querría trabajar ahí, ni aunque le pagaran en oro. Y el técnico campeón que tanto celebraron hace unos meses. Ese mismo técnico ahora resulta que está en la cuerda floja con un ultimátum que suena más a broma cruel que a respaldo institucional, porque le están diciendo tienes nuestro apoyo, pero con la letra chiquita que dice pero si no eres campeón, te vamos a correr sin pensarlo 2 veces. ¿Esto es en serio o estamos viendo una telenovela mal escrita donde cada capítulo es más ridículo que el anterior? Deja tu like y tu comentario sobre todos estos temas. Vamos a comenzar hablando primero sobre la traición más descarada que se ha visto en Coapa en años, porque resulta que Diego Ramírez ya no se conforma con ser la sombra silenciosa de Santiago Baños y ahora está moviendo sus piezas para convertirse en el gran jefe de todo el proyecto deportivo, aunque eso signifique apuñalar por la espalda al técnico que le dio los títulos más importantes de la historia reciente del club. Gustavo Mendoza soltó la bomba en Fox Sports cuando reveló que la relación entre el director deportivo y André Jardine está completamente chillotao. Pero espérense, porque esto no es solo que se cayeron mal o que tuvieron un desacuerdo profesional que se puede arreglar con una junta y unos tacos. Esto es una ruptura total donde el diálogo ya no existe y donde cada uno está operando por su cuenta sin coordinarse. Absolutamente nada con el otro, como si estuvieran trabajando en clubes diferentes. Y aquí viene lo más jugoso de todo este drama, porque según el reporte Ramírez no está esperando a que termine el torneo para ver qué pasa con los resultados. No, señores, el muy cabrón ya está analizando activamente alternativas y perfiles de entrenadores para traer un nuevo timonel al nido a corto plazo. Básicamente ya tiene su lista de candidatos lista y está haciendo llamadas exploratorias mientras Jardine sigue sentado en el banquillo intentando salvar su puesto sin saber que su propio jefe ya decidió que su ciclo terminó y que solo está esperando el momento político correcto para ejecutarlo. ¿Y saben qué es lo más cínico de toda esta situación? Que Diego Ramírez va a aprovecharse de la probable salida de Santiago Baños para consolidar su poder absoluto en la estructura deportiva del club. Y su primera gran jugada maestra va a ser precisamente despedir al brasileño que ganó 3 títulos seguidos para meter a alguien de su total confianza que le deba el puesto y que por lo tanto sea más fácil de manejar como una marioneta. Pero toda esta guerra fría entre Jardine y Ramírez no empezó de la nada. Hubo un detonante específico que rompió todo de forma irreparable, y ese detonante tiene nombre y apellido en Sean Buckley, un preparador físico estadounidense que la directiva decidió imponer en el cuerpo técnico sin consultarle absolutamente nada a Jardine. Básicamente le metieron a un tipo nuevo en su equipo de trabajo, como si el brasileño fuera un empleado de medio pelo al que le puedes hacer lo que quieras sin consecuencias. Y lo peor de todo, no es solo que hayan contratado a Buckley sin pedirle permiso al técnico. Lo verdaderamente grave es que lo pusieron a trabajar a la par de Marco Sixis, que es el preparador físico de confianza que Jardine trajo desde Brasil y con quien ha trabajado durante años. Entonces básicamente le dijeron al brasileño que su gente no era suficientemente buena y que necesitaban meter a alguien más para supervisar el trabajo, porque al parecer el récord de lesiones del 2025 era culpa de staff de Jardine y no de la mala suerte o del calendario infernal que les tocó jugar. ¿En serio creen que un técnico con dignidad profesional va a tragarse ese golpe sin reaccionar? ¿En serio pensaron que Jardine iba a aceptar esa intromisión con una sonrisa y un gracias por ayudarme? Pues no. El brasileño interpretó ese movimiento exactamente como lo que era una falta de respeto monumental y un voto de no confianza disfrazado de refuerzo técnico. Y desde ese momento la relación con Diego Ramírez se fue directo al caño sin posibilidad de reparación. Esta duplicidad de funciones, donde ahora tienes a 2 preparadores físicos haciendo básicamente lo mismo pero con filosofías diferentes y con lealtades hacia personas distintas, ha generado una tensión insoportable en el día a día de Coapa, porque el resto del cuerpo técnico de Jardine ve esto como una invasión a su territorio y como una desautorización pública que los deja en ridículo frente a todo el plantel. Yo creo que Diego Ramírez calculó mal este movimiento porque pensó que
podía imponer sus decisiones sin consecuencias graves. Pero lo único que logró fue enemistarse de forma permanente con un técnico que tiene muchísimo más poder político de lo que él imaginaba gracias a los 3 títulos consecutivos que ganó. Entonces ahora está atrapado en una guerra donde cualquier movimiento que haga va a ser interpretado como venganza personal, y donde sí termina despidiendo a Jardine, la afición lo va a señalar como el villano que destruyó el proyecto campeón por ambición de poder. Ahora vamos a hablar sobre el circo completo que armaron con el supuesto respaldo a André Jardine, porque después de 2 jornadas sin victorias y con el equipo en el lugar 16 de la tabla, directiva salió a dar declaraciones públicas de apoyo al técnico brasileño, pero ese respaldo viene con tanta letra chiquita que básicamente es una sentencia de muerte con fecha programada. León Lecanda de ESPN reveló los detalles de este acuerdo que suena más a chiste negro que a voto de confianza real, porque resulta que la directiva le garantizó a Jardine que no lo van a despedir durante la fase regular del Clausura 2026, lo cual suena bonito hasta que entiendes que eso no significa absolutamente nada, porque el verdadero juicio va a llegar en cuanto termine el torneo, sin importar cómo les vaya en las siguientes jornadas. Y aquí viene la parte más ridícula de todo este teatro, porque según la información hay una sola forma en que Jardine puede salvar su pellejo, y esa forma es siendo campeón de la Liga MX o de la Conca Champions. Cualquier resultado por debajo de levantar un trofeo oficial va a ser considerado un fracaso que justificará su despido inmediato para la Apertura 2026. ¿En serio le están pidiendo que sea campeón con un plantel incompleto, donde no le trajeron los refuerzos que pidió y donde además le metieron gente en su cuerpo técnico sin consultarle? ¿En serio piensan que eso es justo o razonable? Porque déjenme explicarles lo que realmente está pasando aquí a la directiva. Ya decidió que Jardine se va al final del semestre, pero no quieren quedar como los malos de la película. Entonces le están poniendo condiciones imposibles de cumplir para poder decir después: le dimos oportunidad, pero no cumplió con los objetivos establecidos. Y mientras tanto, el pobre Jardine tiene que lidiar con el peor arranque de torneo en 4 años, con un equipo que empató 0-0 ante Tijuana en la primera jornada y que después perdió 2-0 en casa ante el Atlético de San. 2 resultados que los tienen en la posición 16 después de apenas 2 partidos, lo cual es algo que no se veía desde el desastroso Apertura 2022, cuando también arrancaron fatal y terminaron sufriendo durante todo el semestre. Pero más allá de los puntos perdidos, lo que realmente preocupa es que el América lleva 2 jornadas completas sin poder meter un solo gol. 0 anotaciones en 180 minutos de fútbol, con el plantel teóricamente más caro y más talentoso de toda la Liga MX. Y eso simplemente no tiene explicación lógica que no pase por admitir que algo está muy mal en la forma, en que está funcionando el equipo tanto tácticamente como mentalmente. ¿Y saben qué es lo más irónico de toda esta situación? Que le están pidiendo a Jardine que sea campeón cuando el equipo ni siquiera está generando ocasiones claras de gol, cuando el ambiente interno está completamente podrido por las guerras políticas entre directiva y cuerpo técnico, cuando no le dieron los refuerzos que necesitaba para competir al máximo nivel, y cuando además está trabajando con la espada de Damocles sobre su cabeza, sabiendo que cualquier tropiezo puede ser usado en su contra. Pensando bien, esto es una trampa perfecta donde Jardine está condenado desde el inicio, porque las condiciones que le pusieron son deliberadamente imposibles de cumplir. Y lo más triste es que un técnico que ganó 3 campeonatos consecutivos y que debería tener todo el crédito del mundo, ahora está siendo tratado como un empleado desechable al que pueden correr cuando se les dé la gana, sin el menor respeto por lo que logró en el pasado reciente. Ya que hablamos sobre el futuro incierto de Jardine y las traiciones internas que están destruyendo al club desde adentro, ahora toca meternos de lleno en el partido que puede definir si esta crisis se vuelve manejable o si explota de forma definitiva sin control posible. La visita a Pachuca en la jornada 3 no es simplemente un juego más del calendario, es literalmente un punto de quiebre donde la América se juega mucho más que 3 puntos, porque si pierden o empatan otra vez sin anotar goles, la presión va a alcanzar niveles
estratosféricos que van a ser. Imposible trabajar en paz durante el resto del torneo. Y como si la presión deportiva no fuera suficiente, resulta que Jardín va a tener que enfrentar este partido crucial sin dos de sus jugadores más importantes, porque Alejandro Zendejas y Henry Martín están completamente descartados y ni siquiera harán el viaje a Hidalgo, según confirmó León Lecanda. En serio, tienen que ir a buscar una victoria desesperada al Estadio Hidalgo sin el capitán y sin el 10 del equipo. ¿Alguien en la directiva entiende lo complicado que es eso? ¿O están tan metidos en sus juegos? Políticos que ya perdieron contacto con la realidad deportiva, porque Pachuca históricamente le ha dado muchísimos dolores de cabeza al América en su cancha, y este partido llega en el peor momento imaginable, cuando el equipo azul crema está en el fondo de la tabla, sin victorias y sin goles. Entonces, no solo tienen que romper una sequía ofensiva que ya lleva 2 jornadas completas, sino que además tienen que hacerlo contra un rival complicado y en condiciones adversas por las ausencias de jugadores clave. La única noticia medio positiva en todo este desastre es que Eric Sánchez podría regresar a la alineación titular después de varias semanas lesionado. Aunque su estado físico todavía genera dudas y nadie sabe si realmente está al 100% o si lo van a meter por pura desesperación, aunque no esté completamente recuperado. Y hablando de datos estadísticos que podrían dar algo de esperanza, resulta que en los últimos 13 partidos que Pachuca jugó como local en Liga MX, en 9 de esos juegos no anotaron ambos equipos, lo cual sugiere que los partidos en el Estadio Hidalgo suelen ser cerrados y con pocos goles. Y esa tendencia también se repite cuando el América juega de visitante, porque en 4 de sus últimas 6 salidas tampoco marcaron los dos conjuntos. Entonces, si nos guiamos puramente por las estadísticas, esto debería ser un partido trabado, donde probablemente un gol defina todo el resultado, lo cual le da una pequeñísima esperanza al América de poder salir con vida, aunque no estén jugando bien ni generando muchas ocasiones de peligro. Pero como si todo lo anterior no fuera suficiente drama para un solo partido, Usama Idrissi, que juega para Pachuca, decidió tirarle un dardo envenenado al América en la conferencia de prensa previa, cuando declaró que está muy feliz de estar en Pachuca porque me encanta estar en un club ganador. Unas palabras que obviamente cayeron como patada en los huevos en Cuapa, porque suenan a burla directa, considerando que hace tiempo el marroquí sonó como posible refuerzo azul crema, pero nunca se concretó nada y decidió quedarse en Hidalgo, rechazando varias ofertas para mantenerse con los Tuzos. ¿Será que Idrissi sabe algo que nosotros no sabemos sobre el estado real del América y por eso prefirió quedarse en Pachuca? ¿O simplemente está tirando mierda porque puede y porque sabe que el América está en su momento más vulnerable en años? Yo creo que este partido contra Pachuca es el más importante de la temporada hasta ahora, porque define si el proyecto de Jardín tiene salvación o si definitivamente ya está muerto y solo están esperando el momento adecuado para darle el tiro de gracia. Porque otra derrota o empate sin goles va a desatar un huracán de críticas tan brutal que ya no va a haber forma de controlar la narrativa y las cabezas van a empezar a rodar sin piedad, empezando obviamente por el técnico, que es el fusible más fácil de quemar en una crisis institucional, siguiendo con los problemas que están ahogando a la América por todos lados. Ahora tenemos que hablar del desastre monumental, que es su mercado de fichajes, que lleva semanas completamente trabado por culpa de un jugador que se niega a moverse de Coapa a pesar de que la directiva lo quiere sacar como sea para liberar una plaza de extranjero. Víctor Dávila es el nombre que tiene frenado todo el plan de refuerzos, porque según múltiples reportes de ESPN Record, Fox Sports y de UDN, el América le está buscando equipo al chileno por cielo, mar y tierra, pero se han topado con una pared infranqueable que tiene 2 componentes igual de complicados. Primero, Dávila tiene un salario que supera el $1,000,000 anuales, lo cual hace prácticamente imposible que cualquier equipo de la Liga MX pueda asumirlo sin descalabrarse las finanzas. Y segundo, el jugador no está dispuesto a bajarse ni un centavo de su sueldo para facilitar su salida. Entonces, básicamente está en una posición donde cobra una fortuna por no hacer nada y no tiene ningún incentivo para aceptar.
ofertas que impliquen ganar menos dinero. ¿Y quién tiene la culpa de este desastre? Pues obviamente la misma directiva que ahora se rasga las vestiduras buscándole equipo, porque fueron ellos los genios que le dieron un contrato millonario sin asegurarse de que realmente encajaba en el proyecto deportivo y sin incluir cláusulas de salida razonables para este tipo de situaciones donde necesitas mover a un jugador que no está funcionando. Entonces ahora están atrapados en su propia trampa, donde necesitan desesperadamente liberar ese cupo de extranjero para poder cerrar el último refuerzo ofensivo que pidió André Jardín, un jugador dinámico que pueda jugar como delantero o media punta y que le dé más opciones a un ataque, que está completamente fundido y sin ideas, pero no pueden hacerlo porque Dávila los tiene agarrados de los huevos y lo sabe perfectamente. Y mientras tanto, el tiempo corre porque el mercado de fichajes tiene fecha de cierre. Entonces, cada día que pasa sin resolver la situación del chileno es un día menos para poder negociar con otros equipos y cerrar ese fichaje que tanto necesitan para poder competir al nivel que exige un club de las aspiraciones del América. ¿Alguien en la directiva pensó en esto antes de firmar contratos millonarios a diestra y siniestra? ¿O simplemente fueron tirando billetes al aire esperando que todo se acomodara mágicamente sin ningún tipo de planificación seria? La consecuencia directa de toda esta incompetencia administrativa es que el América va a quedarse corto en el semestre más exigente del año, porque no van a poder cerrar ese refuerzo ofensivo mientras Dávila no se mueva. Y eso significa que Jardín va a tener que seguir trabajando con las mismas piezas que ya demostraron que no son suficientes para meter goles ni contra Tijuana ni contra San Luis. Pensando bien, esto es simplemente vergonzoso para un club que presume de ser el más grande y el más poderoso de México, pero que a la hora de la verdad no puede resolver un problema tan básico como sacar a un jugador que no necesitas para traer a otro que sí necesitas. Y lo peor es que todos saben que el problema existe hace semanas, pero nadie ha podido encontrar una solución, porque el chileno está más cómodo cobrando su $1,000,000 sentado en la banca que aceptando una rebaja salarial, para irse a jugar a otro lado, donde al menos tendría minutos y protagonismo. Cambiando un poco de tema, pero manteniéndonos en el desastre que es el mercado de fichajes del América. Vale la pena mencionar el caso curioso de Guido Rodríguez, que estuvo meses sonando como posible refuerzo, pero que al final parece que va a terminar jugando en Brasil, mientras la afición azul crema se pregunta por qué no se hizo todo lo posible para traerlo. El mediocampista argentino quedó completamente descartado del proyecto del West Ham con la llegada de Nuno Espíritu Santo como nuevo entrenador. Y empezó a buscar opciones en el mercado y según reporta el diario Olé, el gremio de Brasil ya habría enviado una oferta formal a los Hammers por un monto cercano a los $3 millones que no parece descabellado. Considerando que es un jugador con experiencia en las grandes ligas europeas y con pasado en la selección argentina. Guido no quiere arriesgar su lugar en el Mundial 2026 por falta de minutos, entonces ve con buenos ojos irse a Brasil, donde podría recuperar ritmo de juego y mantenerse en el radar de Lionel Scaloni. Pero la pregunta que todos en Cuapa deberían hacerse es ¿por qué el América no insistió más en traerlo, considerando que $3 millones no es una cifra inalcanzable para el club más rico de México? La respuesta oficial es que la directiva prefirió apostar por Rodrigo Dourado, que es un volante que André Jardine ya conoce de su paso por el Atlético de San Luis y en quien supuestamente confía más por esa relación previa. Y aunque Dourado ha sido titular en todos los partidos de este Clausura 2026, la realidad es que no ha sido el impacto que muchos esperaban y el mediocampo sigue luciendo vulnerable defensivamente. Yo creo que rechazar a Guido Rodríguez por Dourado fue un error de cálculo importante, porque aunque la química previa entre jugador y técnico es valiosa, a veces vale más la pena apostar por la jerarquía y la experiencia de un futbolista que jugó en el Betis y en las grandes ligas europeas que conformarte con alguien que viene de jugar en San Luis y que todavía tiene que demostrar que puede rendir bajo la presión brutal que implica vestir la camiseta del América.